sorprendente la semana, ¿no? Vimos la semana pasada en el primer comentario de septiembre cómo efectivamente el mercado Dow Jones, el industrial, se movía muy cerca de la parte inferior de las bandas de Bollinger. Decíamos que podía rebotar y vaya que sí rebotó, casi 2.000 puntos. Pero al mismo tiempo, pues esto ha sido contra los datos macro. Los datos macros siguen siendo malos, ¿eh? La inflación subyacente en Estados Unidos no se ha moderado, sino que continúa empeorando a pesar de unos precios eh, que no entran en la inflación subyacente, como son la energía, pero que podían haber ayudado en el sentido de presionar menos los precios de alimentos y otros. No ha sido así. Tenemos que tener en cuenta además que en Estados Unidos esta situación de alta inflación la acompaña una situación no menos preocupante bueno, pues de prácticamente pleno empleo. Por tanto, la traslación a los salarios va a ser más rápida que en otros países. Ayer el mercado con este dato que no se esperaba para nada, pues cayó aproximadamente 1.200 puntos, que es una de las mayores caídas de los últimos 3 años. Y el rebote que ha tenido en la apertura, pues ha sido un rebote de gato muerto muy pequeñito. ¿Qué parece? Pues veis aquí que de nuevo volvemos a este rango tan conocido en el cual la proyección son los máximos pre-COVID. Y ese es el punto de la verdad, ¿no? Los 29.600. Y son los mínimos más o menos de junio de este año. Si los pierde, pues el mercado puede tener un recorrido bajista adicional de 2.000, 3.000 puntos fácil, ¿no? 25.000, 27.000. Eh, el mercado industrias me preocupa, fijaros, menos que el que me pueda preocupar el Nasdaq. Cuando hablamos del Nasdaq, estamos hablando de un mercado donde hay empresas bastante sobrevaloradas todavía. Ayer la reacción al dato fue de unos 500 puntos de caída y, lógicamente, en el caso del Nasdaq, el problema es que todavía persiste una gran sobrevaloración. Los mínimos de junio de este año pues rondan, como vemos ahí, los 11.000 puntos y todavía desde los niveles de ayer y cómo ha salido el mercado hoy, pues todavía tendría más de 2.000 puntos de corrección. Pero lo peor, lógicamente, en el caso del Nasdaq es que no ha perdido o no ha vuelto tan cerca de los niveles pre-COVID. Por tanto, no serían para nada descartable que viésemos niveles incluso próximos a los 9.500, 9.700 puntos en un plazo antes de que acabe el año. Hay valores que están todavía peor, ¿eh? Las distintas noticias negativas que han acompañado, por ejemplo, a Meta durante estos días, pues lo han situado, como veis ahí, con una situación muy preocupante, perdiendo en ese minifondo durmiente que ha venido haciendo Meta en las últimas semanas, lo ha perdido, ¿no? Y eso nos sitúa en un entorno bastante negativo, en el cual la proyección de los 125, si nos vamos más a largo plazo, 135 no es para nada descartable, ¿eh? Eh, Ahí probablemente podamos encontrar un soporte y se pueda comprar. Pero sigue habiendo una cierta sobrevalorización de activos. A ver, si nosotros creemos que va a haber recesión y va a bajar el precio del petróleo, pues teóricamente deberíamos vender Tesla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que cuando subía el precio del petróleo, pues decíamos que Tesla podía ofertar precios atractivos a través de la recarga eléctrica, pues ahora es justo lo contrario. Bueno, con con este split que ha hecho, pues parece que los inversores están un poco despistados. Y de hecho, está cotizando por encima de los 300 puntos, que supone niveles, pues básicamente los $900, que es casi los máximos alcanzados un poquito después del split. Esto es a lo que me refiero. En el Nasdaq hay muchas empresas todavía bastante sobrevaloradas. ¿Qué os voy a decir del IBEX? Lo del IBEX pues da para escribir varios libros, ¿no? Otra vez volvemos a rondar los 8.000. Si lo vemos en un plano más a largo plazo, esto tenemos 2 años perdidos en bolsa, totalmente, en rango muy estrecho. Y yo os digo lo mismo que os vengo diciendo, en el caso de una situación muy grave, pues se puede tomar posiciones en torno a 7.200, 7.300 con una cierta tranquilidad a partir de 7.800, 7.700. Pero también os digo, hay que vender de momento en 8.500, como mucho en 8.700. Mercado en rango tendiente a la baja. Pero también es cierto que así como en el Nasdaq hay una gran
hay bastantes valores sobrevalorados, no es así en el mercado bursátil español. ¿Qué decir de los tipos? Pues bueno, los tipos en Estados Unidos continúan su escalada alcista. Va a ser muy complicado parar esto, aunque he tenido los últimos 2 días cierres un poquito más flojos, pero bueno, veis que la tendencia claramente es bajista y nos situamos en niveles, como veis, que no se veían desde 2014. Además, la curva está invertida. El corto plazo está, el año de los 6 meses incluso están en Estados Unidos más altos que el 30 años. Y eso en más del 90% de las veces implica recesión. Por supuesto, el indicador de crisis gorda que podría ser el oro, como vemos, no lo está anticipando, pero os recuerdo que el oro está lastrado por la fortaleza del dólar y de los tipos, que no suelen ser lo normal en el inicio de una crisis. Que tenemos una crisis de oferta y por tanto es una crisis al revés de lo que estamos acostumbrados. Creo sinceramente que la bolsa en Estados Unidos, el industrial, saldrá relativamente pronto de la crisis. No sé, a lo mejor el año que viene, a mediados de año, si la cosa acompaña y la inflación se da la vuelta. Mm, pero sigue persistiendo un montón de incertidumbres. Y del Bitcoin, que ha tenido una semana de ida y vuelta, pues deciros exactamente lo mismo. Es decir, el Bitcoin ha intentado romper la zona del 22.000 y como vemos otra vez está prácticamente en el 20.000. Me parece que el Bitcoin poco a poco va a ir igualando en capitalización bursátil a Ether. ¿Por qué lo digo? Porque Ether ha dado un paso, está dando un paso histórico, que es la prácticamente eliminación del minado. La eliminación del minado es el futuro porque reduce el consumo eléctrico. Por tanto, el futuro es probablemente Ether. ¿Puede Bitcoin hacer este cambio? Muy difícilmente, porque estamos hablando de algo que no hay una empresa detrás, mientras que Ethereum puede tomar esa decisión porque sí que hay una asociación empresarial. Lógicamente, con la caída de las cripto, pues tomar posiciones en Ethereum contra dólar en torno, como vemos ahí en el soporte, ¿no? Más o menos en 1300 1400 es ideal, si no queréis esperar 1500 puede ser una buena opción. Las cripto probablemente tengan una mala semana si la bolsa cae, pero me parece que puede haber un cierto valor en Ethereum o incluso en hacer un largo en Ethereum contra un corto en Bitcoin, porque lo normal es que Ethereum tenga un mejor comportamiento.